Bueno, muy bien. A modo de resumen e integración de el pensamiento de Aristóteles, vamos a intentar venir un poco más atrás para poder realmente ingresar a la esencia del pensamiento de este filósofo. Si bien en la filosofía siempre hay que enmarcar históricamente un sistema de pensamiento, en Aristóteles se hace indispensable tener una idea, eh, por lo menos tener en memoria los principales elementos de la teoría de su maestro Platón. Así que vamos a ir un poco a él antes de que de poder ingresar al pensador que nos compete. Muy bien. Para entender la idea, el mundo de Platón había que ingresar a la teoría de las ideas, ese mundo ideal que tenía existencia objetiva, separada del mundo material. Es una necesidad que Platón tiene de remitir la inteligibilidad del mundo fuera de este mundo material visible y captable por los sentidos. Es por eso que esas ideas van a ser paradigmáticas, van a ser arquetipos de la realidad, eh, y que van a formar por imitación o por participación los seres de este mundo, los seres sensibles, los seres visibles de este mundo. Ese mundo de las ideas inmutables tiene un rango superior al mundo de lo perecedero, se contrapone como lo perfecto a lo imperfecto, pusimos ahí, eso lo hemos hablado en clase. Eh, Eso es un avance en Platón, ¿no? Porque sus predecesores como Heráclito o el mismo Parménides no podían entender dos mundos, sino que solo podían entender un solo mundo, un mundo de tipo perfecto. Platón le da realidad básicamente a la perfección, pero también le da una realidad al mundo imperfecto, es decir, por eso que la gran novedad de este pensador son los dos mundos. Vamos a pasar un poco rápido por acá, porque el objetivo es ir a Aristóteles. Eh, en, la, en la nociología de Platón ya estaba clara la noción del no ser y la del ser. Del mundo del ser se ocupa el filósofo, mientras que el sofista o el opinólogo, diríamos hoy, se ocupa del mundo del no ser, del mundo que fluye permanentemente. Estas son dos cosas que se van a ir reconciliando en la filosofía paulatinamente. Platón lo que hace es reconciliarlos mediante la existencia de dos mundos separados. Aristóteles, vamos a ver que hace un avance decisivo, mucho más profundo, para realmente remitir la sensibilidad y la inteligibilidad de las cosas a las mismas cosas, a las cosas mismas, ¿no? Bien, por eso es que en Platón la filosofía es una ascensión del alma hacia la verdad y el bien, es decir, es una ascensión de este mundo al otro mundo de las ideas. Esto tenía siempre, esta teoría, ¿no? Este mundo de las ideas, tiene una remitencia en la filosofía del hombre y en la filosofía del conocimiento del hombre, ya en la antropología y en la nociología. Eh, Hay que entender que el hombre, si el mundo se explica por dos mundos separados, el hombre también va a pertenecer en su constitución a dos cosas que vienen de mundos separados. Por eso la, la influencia que tiene Platón de los pitagóricos y de los órficos en la teoría de la preexistencia y la transmigración de las almas y del origen celeste de las almas. Es decir, el alma del hombre ha estado contemplando en el mundo de las ideas, un mundo separado, un mundo arquetípico y paradigmático, ha estado contemplando desde siempre las ideas. Vamos a ver que eso va a tener una repercusión en la nociología, sobre todo con el tema de cómo el hombre conoce. Bien, irremediablemente Platón, al tener una noción dualista del universo, termina teniendo también un dualismo antropológico, en el sentido de que el hombre es
un cuerpo versus un alma, un cuerpo contra un alma, que van a estar en permanente puja por, por esta estabilidad, por esta realidad que es el hombre. Uno va a luchar contra el otro. Bien, lo inmortal en el hombre es su alma, no otra cosa. Su corporeidad no es inmortal, sino que está sujeta a generación y a corrupción. Por lo tanto, en la gnoseología esto va a tener la consecuencia de que lo que el hombre sabe en realidad no lo aprende del exterior, sino que lo empieza a recordar. Todo conocimiento humano tiene una base innata, es decir, las ideas el alma humana al estar en contemplación de las ideas antes de encarnarse en un cuerpo, lo que hace es recordar, es de la teoría de la reminiscencia, en realidad recuerda lo que conoce. En Platón, saber, conocer, es en realidad recordar. Vamos a ir entonces directamente a Aristóteles. Aristóteles es un pensador originalísimo que logra sistematizar todo lo que había ocurrido hasta él en los últimos 2 o 3 siglos de pensamiento filosófico griego. Es el gran sistematizador de las ciencias, del conocimiento humano, de la filosofía en general. Si bien el tipo de ideas, el tipo de pensamiento de Platón es un pensamiento sistemático, el de Aristóteles va a ser la sistematización perfecta, plena, donde va a tratar de no dejar absolutamente nada fuera. Nosotros vamos a ver una serie de problemáticas aristotélicas. Lo que nosotros abordamos en clase en los días pasados fue una suerte de entender la metafísica y la física de Aristóteles. En esas 2 obras se encuentra esto que vamos a desarrollar, en la física y la metafísica, algunas nociones de cómo están formadas las cosas y cómo se explica este periodo del pensamiento occidental, los problemas del movimiento, los problemas de la multiplicidad, los problemas del ser, del aparecer y sobre todo los problemas de la dinámica. Bien, nosotros como noción fundamental de lo que dice Aristóteles, el gran cambio, la gran nota de originalidad respecto a lo que sus antecesores habían planteado, es la esencia in re. En latín esto quiere decir que la esencia está en la cosa, en las cosas mismas. Re en latín quiere decir cosa, res. La esencia, es decir, el núcleo inteligible de una realidad, no está fuera del mundo, no está fuera de las cosas, sino que está en las cosas mismas. Las cosas pueden ser leídas sensiblemente y pueden ser leídas intelectualmente. Todo lo que se obtiene, tanto sensible como intelectualmente, de la cosa está en la cosa misma, y el ser individual, el ser concreto, el ser singular, es la fuente, es el fundamento de toda la perceptibilidad que ese ente genera, tanto en el orden sensible como en el orden intelectual. En base a eso vamos a tratar de explicar aristotélicamente estos problemas y las respuestas que él va a dar a los problemas que plantearon sus antecesores y que él mismo se planteó, ¿no? Es decir, la problematicidad del conocimiento del ser de las cosas. Nosotros trabajamos básicamente con 3 binomios, 3 pares de nociones. Por un lado, sustancia-accidente, que a eso le llamamos composición lógica. Luego hablamos de una composición física o hilemórfica. En griego, hile quiere decir materia y morfé es forma. Materia y forma son otras 2 maneras de entender la realidad. Tanto sustancia-accidente, composición lógica, como materia y forma, composición hilemórfica o física, y potencia y acto, ahora vamos a ver como composición dinámica. Estos 6 conceptos, estas 6 formas son
formas de ser, son maneras distintas de ser. Ya con esto Aristóteles da una gran respuesta al problema de la multiplicidad que estaba planteado en Parménides, de si el ser era uno o múltiple. El ser es uno y múltiple porque Aristóteles va a trabajar la noción de ser de una manera analógica, es decir, analogía es una cosa que es esencialmente distinta pero es relativamente igual. Es decir, se puede ser de muchos modos. El ser se dice de muchas maneras. Se dice como sustancia, se dice como accidente, el ser se dice como materia, el ser se dice como forma, el ser se dice como potencia y el ser se dice como acto. Ahora vamos a explicar cada una de ellas. Vamos primero a la composición lógica. Se dice que un ser es sustancia en tanto y en cuanto existe en sí y no existe en otro. Y se dice que un ser es accidente, existe como accidente en tanto y en cuanto existe en otro. Los ejemplos que dimos en clase tenían que ver con a la sustancia le adjudicamos un ser concreto, singular, como podría ser un árbol, cualquier objeto que nos rodea, nosotros mismos, existimos en nosotros, es decir, no somos un predicamento de otra cosa, sino que somos un en sí, una cosa que existe en sí misma. Mientras que, como seres sustanciales, también tenemos cosas que existen en nosotros, pero accidentalmente, que existen en otro. Por ejemplo, nuestra estatura, nuestro peso, nuestras costumbres, nuestras virtudes morales, nuestras características, nuestras cualidades, así como las cualidades de un árbol, de un perro, de un objeto que nos rodea. Eso hace referencia a la composición lógica. Lo que no teníamos que perder de vista en esa composición es un modo de ser, mejor dicho, una propiedad al modo de ser sustancia, que es la esencia. La esencia es lo que la inteligencia capta de un ser. Las notas que hacen que ese ser sea eso y no sea otra cosa. Está estrechamente relacionada con lo que se ve en la otra composición, la composición física, que es la forma. La esencia, toda sustancia tiene una esencia. Es decir, todo ser que existe en sí mismo es algo diferente de toda otra cosa que no sea él. Bien, respecto a la segunda, al segundo binomio, la segunda dupla de modos de ser, está lo que llamamos la composición física o composición gilemórfica. Los seres corpóreos, dice Aristóteles, están todos dotados de una materia prima y una forma sustancial. La materia es con lo que está hecha una cosa y la forma es el modo en que está organizada esa materia, el modo en que está estructurada esa materia para ser lo que es y para no ser otra cosa. Generalmente en clase nosotros hemos utilizado el ejemplo de una silla y una mesa, de las que tenemos en el aula, que están hechas por el mismo fabricante porque hacen juego, ¿no? Son de la misma materia, son de madera, son de caño, son de fórmica, pero tienen una estructura, es decir, tienen una manera de organizar la madera, el caño, la fórmica, que mientras una está hecha para que el alumno se siente, la otra está hecha para que el alumno apoye sus cosas, sus cuadernos, sus lapiceras, y pueda, sentado en una silla y apoyado en una mesa, poder tomar clase, ¿no? Ahí hay una misma realidad material, pero la forma es diferente. Para entender bien el ser determinante de la forma con respecto al ser determinable de la materia, es también importantísimo en Aristóteles entender la noción de fin. Sobre todo en los entes fabricados por el hombre, en los seres artificiales, así les llamamos, la forma, es decir, la estructura, el modo en que está organizada la materia, tiene que ver con la finalidad, porque cuando el hombre fabrica algo, lo hace por algún fin, y es en base a ese fin que le da esa forma. Por eso que con la misma madera y con la misma fórmica y el mismo caño,
tengo que organizar la materia, tengo que determinar a la materia de un modo distinto, si es para que una persona se siente o si es para que una persona apoye sus brazos y pueda llevar adelante una clase, ¿no? Bien, entonces, por un lado, composición lógica, sustancia, accidente, y no olvidar la noción de esencia. Por el otro lado, en la composición hilemórfica o física, materia y forma, sin olvidar, para entender mejor la forma, la noción de fin. En los seres naturales, que también están dotados de materia y forma, la pregunta que nos podemos hacer nosotros es cuál es el fin de un ser natural, porque hablar del fin natural, hablar del fin de una mesa, de una silla, es sencillo, es fácil de entender, pero preguntarse para qué está hecho el hombre o para qué está hecho una planta, parecería tener cierta dificultad. En el sistema aristotélico la respuesta a por qué el hombre tiene esa forma habría que responder que la estructura del modo que está estructurada la materia está hecha para que el hombre se perfeccione y llegue a su máximo esplendor, lo mismo que la planta, lo mismo que el ser sensible. El ser intelectual del hombre lo lleva a aspirar a la sabiduría y a la virtud. Bueno, en cuanto al tercer binomio, también llamado por nosotros binomio dinámico, composición dinámica, se puede ser potencia y se puede ser acto. Se es en potencia cuando se tiene una capacidad real de cambio o también una capacidad real de ser, capacidad de ser. Por ejemplo, yo tengo la capacidad real de ser una persona que dentro de un rato se vaya a hacer ejercicio y sin embargo estoy acá sentado explicando esto. Es decir que estoy en potencia de irme a andar en bicicleta, mientras que en este momento estoy sentado en acto. Cada potencia, como capacidad de ser, es perfeccionada por la realización de esa capacidad. Es decir, cuando un ser capaz de ser o de hacer algo actualiza esa capacidad, la realiza, decimos que se perfecciona en ese orden de ser porque transforma esa potencia en acto. Es decir, cuando yo deje de hablar acá y me vaya a andar en bicicleta, mi potencia de ciclista se va a perfeccionar porque voy a pasar mi capacidad de andar en bicicleta al acto. Voy a dejar de poder andar en bicicleta a andar en bicicleta, ¿sí? Aristóteles con este binomio dinámico explicó un gran problema filosófico que había hasta su tiempo, que era el problema del movimiento, cosa que había develado a los monistas de Elea como Parménides y Zenón, y que Platón no tuvo pocos problemas para solucionarlo. Así como en los otros dos binomios tuvimos que agregar nociones, en sustancia accidente hubo que agregar la noción de esencia, de materia y forma, la noción de fin, en potencia y acto hay que agregar casualmente la noción de movimiento. Movimiento. Aristóteles define el movimiento como el tránsito de la potencia al acto. Una cosa que está en potencia, en tanto y en cuanto se actualiza, es decir, que pasa al acto, está entrando en movimiento. El movimiento en filosofía no es solamente el movimiento local, como el que yo puedo estar haciendo ahora con el mouse. Movimiento en filosofía es todo cambio. Toda cosa que cambia tiene un movimiento, tiene una movencia. Aristóteles explica que entonces este mundo dinámico, donde se mueve y cambia permanentemente, en ese sentido está tomando elementos de Heráclito, se explica por dos modos de ser: el ser en potencia como capacidad y el ser en acto como realización de esa capacidad.